Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bien, voy a explicar en qué consiste el proyecto transversal de etimologías. Eh, bueno, voy a mandarles estas indicaciones, están por escrito, pero también las voy a explicar para que quede más claro. Vamos por puntos. Bueno, en primer lugar, recuerden que el proyecto tiene un valor del 10% de su calificación de este tercer parcial. ¿Sí? 1. En parejas. Este proyecto va a ser ahora en parejas para que formen por ahí equipos de 2 personas. Solamente por el número de personas que hay, un equipo va a quedar de 3. ¿Sí? Y, y no, para que lo tengan en cuenta. Bien. Allí eso lo están trabajando más con la maestra Fátima. No se aceptarán trabajos individuales. Ojo, eso sí, lo aclaramos. Los profesores nos pusimos de acuerdo en esto lo insistimos. Este proyecto es en equipo, no trabajos individuales. No hay pretextos. Si alguien entrega un trabajo individual, no lo vamos a aceptar. O bueno, nos lo envían, pero calificación 0 en automático, ¿sí? Tiene que ser en equipo, en parejas de 2. Luego, 2. Elaborar una narrativa en prosa tal como te indique la maestra de historia y la maestra de taller de lectura y redacción. Ya la maestra Fátima y ya la maestra Araceli les estarán dando indicaciones sobre el proyecto. Es una narrativa en prosa sobre temas de historia, sobre la Primera Guerra Mundial y o la Revolución Rusa. Ellas les darán las indicaciones en lo referente a su materia. Yo les voy a indicar qué es lo que voy a calificar de este trabajo. 3. En el texto, incluir en el texto, o sea, en tu narrativa, lo siguiente, las palabras deben estar subrayadas, ¿eh? Ojo, la palabra debe estar subrayada. ¿Qué es subrayar? Esto que está aquí, ¿sí? De hecho, ahí tenemos un prefijo latino, sub. ¿Qué significa sub en latín? Abajo. Subrayar, una raya abajo de la palabra. Esto es subrayar, ¿sí? ¿Qué debe venir en el texto? Ustedes al hacer su texto deben incluir lo siguiente. 3 palabras con prefijos latinos vistos en clase, ¿sí? 3 palabras que contengan un prefijo latino que ya hemos visto en clase. Eso es todo, ¿sí? No quisiera dar ejemplos para no darle las palabras, pero bueno, por si hubiese la duda. Pueden usar la palabra que ustedes gusten, palabras que hayamos puesto de ejemplo en las clases, en los videos, o palabras que no hayamos visto. Lo que interesa aquí es que esa palabra contenga un prefijo que hayamos visto, ¿sí? Pongo el ejemplo internacional. Vimos el prefijo inter, que significa entre, ¿verdad? Pues la palabra internacional la pueden usar ustedes, hay que ponerla en el texto, ¿sí? En fin, y hay más palabras. 3 palabras con prefijos latinos que ya hemos visto en clase, ¿sí? Vimos muchas palabras y pueden usar también las palabras que vimos como ejemplo en clase. También las pueden usar, ¿sí? Bien. No tiene que ser el mismo prefijo, ¿sí? Pueden ser prefijos diferentes, ¿sí? Bien. Luego, que incluya 3 palabras con sufijos latinos vistos en clase, ¿sí? Ahora van a agregar 3 palabras que contengan un sufijo que ya hemos visto en clase, ¿sí? Pongo un ejemplo de los que vimos en clase, ¿no? Por ejemplo, vimos en latín, no se me vayan a revolver con el griego, en latín, regrésense a sus temas de latín. Por ejemplo, cuando hablamos de ario, el sufijo ario en español indica lugar, viene del latín, indica lugar. Por ejemplo, eh, herbario, ¿sí? Es un ejemplo que estoy dando ahorita. Herbario, que es el lugar de la hierba o lugar de plantas, ¿sí? Y hay otros más, vimos varios. Los gentilicios, por ejemplo, bueno, los sufijos que indica lugar. Ano, ense, ino, mexicano, hispano, eh, etcétera, ¿sí? Esos. 3 palabras con sufijos latinos que ya hemos visto en clase. No necesariamente igual.
no tiene que ser el mismo sufijo. Puede ser una palabra con un sufijo, otra palabra con otro sufijo, otra palabra con otro sufijo, 3 palabras. Y así con lo demás. 3 palabras compuestas con una palabra latina de las que vimos en clase. Recuerdan que vimos herba, column, digitus, cedere. Con las palabras que estuvimos viendo en el tema de compuestos de origen latino, usa las palabras que vimos en esos temas en tu trabajo, ¿sí? 3 palabras. Por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, como el tema va a ser las guerras, la Primera Guerra Mundial o la Revolución Rusa, pues ahí queda muy bien, por ejemplo, homicidio, genocidio, etcétera, ¿sí? Todas esas palabras que ya vimos, pueden usar cualquiera de esas palabras, que sean 3. Y por último, incluir en su proyecto una locución, solo una locución latina vista en clase, ¿sí? A estas alturas, ahorita que les ponga el video, todavía no terminamos de ver el tema de locuciones latinas. Les recomiendo que sobre todo la locución latina, se esperen a que terminemos el tema. Les voy a estar enviando ya el video, el tema de locuciones latinas. O igual les doy chance de que usen otra locución latina que no hayamos visto en clase, una, ¿sí? Pueden poner de las que pusieron en las indicaciones de cuando me mandaron su locución latina, pueden mandar una de esas, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, 3 palabras con prefijo, 3 palabras con sufijo y 3 palabras compuestas con una palabra latina de las que vimos, ¿sí? De las que vimos. Y una locución latina. 4. Al final del texto, en una hoja aparte, o sea, ya cuando hayas hecho tu narrativa de tu trabajo, en una hoja aparte al final, agregar un anexo como el que se indica en la siguiente página. Me voy a pasar a la siguiente página y aquí está, ¿sí? Esto me lo van a agregar al final de su narración, de su narrativa. Va a decir así, tal cual como está aquí, anexo 1, etimologías, ¿sí? Y aquí vienen 4 tablitas que son palabras con prefijo, aquí están, deben ser 3. Palabras con sufijo, que deben ser 3 palabras con sufijo. Palabras compuestas con palabras latinas, aquí están 3. Y una locución latina, ¿sí? Explico qué debe llevar. Bueno, aquí va la palabra. Pongo un ejemplo, el que yo les decía hace rato. Internacional, por ejemplo. ¿Cuál es el prefijo? Inter. Y significado etimológico. Tú debes buscar qué significa la palabra internacional. Esto ya lo hemos visto en clase. Entonces, inter significa entre. Naciones significa naciones. Y entonces significado, entre naciones. ¿Sí? Eso es, así es como lo hay que ir haciendo. Y así con las demás, ¿sí? ¿Qué voy a calificar? Bueno, me regreso, así hay que llenar el anexo, ¿sí? Este es el anexo que hay que hacer. Y, bien, me regreso de nuevo. Espero que se haya entendido esto de acá. Bueno, aquí, palabra con sufijo, también les di un ejemplo. El ejemplo fue, por ejemplo, les dije herbario, ¿verdad? Herbario. O bueno, sí, herbario. El sufijo es ario, ¿verdad? Y significado etimológico, lugar de hierbas. Bueno, aquí me faltó explicar, ¿verdad? Herba es hierba. Ario indica lugar. Es lugar de hierbas. ¿Sí? Y así. Y luego en palabras compuestas con palabras latinas. Ahí, bueno, ustedes van a escoger alguna palabra de las que vimos en el tema, la incluyen en su texto y luego aquí en la tabla hay que pongo un ejemplo de los que vimos, ¿no? Genocidio. ¿Qué palabra latina es la que vimos? Cedere. Significado etimológico. Gens significa
grupo. Y luego cedere significa o indica matar. Y entonces genocidio significa matar a un grupo de personas, obviamente. ¿Sí? Y así con las demás. Y ya en locución latina, pues aquí nada más hay que poner la locución latina. Por ejemplo, bueno, aquí no les doy ningún ejemplo, ¿sí? Pero ahí ponen ustedes la locución latina y qué significa. Eso sería. Bueno, y me regreso. Estaba explicando lo que es el número 4 y luego vamos con el 5. Hay que enviar en digital, ¿sí? Límite de entrega, aquí en digital, envíenmelo por favor, de preferencia por Schoology. De preferencia Schoology. Si algo se traba, si el Schoology se cae, por lo que sea, no se puede, entonces sí mándenmelo por correo, que sea su segunda opción. Prefiero Schoology porque me es más fácil que yo entro a Schoology y ahí ya tengo todo. Y las tengo por orden de su nombre y todo. Y en el correo tengo que estar revisando porque el correo me llegan muchas cosas. Entonces les pido de favor por Schoology de preferencia. Igual si les digo, si algo no se traba, bueno, por el correo, no importa. Hay que enviar en digital. El límite de entrega es el próximo viernes 12. Ya está aquí. Dirán ustedes, profe, es que ya está aquí, es muy pronto. Miren, yo les voy a dar prácticamente las clases que nos quedan para que hagan su trabajo. O sea, no vamos a tener ya tema. Bueno, voy a mandar todavía el video de locuciones latinas, pero prácticamente es el último tema. Entonces van a tener todavía algunas de mis clases, por lo menos 2, ¿sí? Para que concluyan su trabajo. Es el próximo viernes 12 a las 11:59. O sea, tienen todo el viernes próximo para entregármelo, ¿sí? Y por último, 5, la rúbrica. Una rúbrica, chicos, es la indicación de lo que el profesor va a revisar y cuánto vale para ponerles una calificación. Les explico. Bueno, ¿recuerdan cuánto vale este proyecto transversal? Vale 10%, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos ahí 10 puntos. Bueno, ¿yo qué voy a revisar? Voy a revisar que esté cada palabra, si se dieron cuenta son 10 palabras, miren. Son 3 con prefijo, 3 con sufijo 6, 3 con palabra latina 9 y una locución latina 10, ¿sí? Yo voy a revisar cada palabra, o la locución pues, cada una de esas, que esté en el texto, ¿sí? O sea, que esté en su narrativa. Yo voy a revisar que esté en su narrativa subrayado, las voy a contar, ¿sí? Y debe ser con el prefijo, el sufijo y la palabra latina, ¿sí? O sea, yo voy a checar en su texto. Aquí puso internacional, que esté subrayada, inter, ahí está un prefijo, bueno, ahí ya lleva una, etcétera, ¿sí? Cada palabra vale medio punto. Y luego voy a revisar que esté el significado en la tablita. Bueno, esto que está aquí, yo voy a revisar esto, ¿sí? Si está el significado, va a ser otro medio punto de cada palabra. Entonces cuenten que de cada palabra es medio punto por la palabra y medio punto por su significado. Ya tenemos un punto por 10 palabras, 10, ¿sí? O en otras palabras, esos 10 puntos, cada uno es por su palabra y su significado, ¿sí? Cada palabra que ustedes pongan en el texto debe estar su palabra y al final en la tabla debe estar por el significado. Yo les voy a poner el otro medio punto, ¿sí? Eso es lo que voy a revisar. Entonces al final juntan 10 puntos. Ahora es en equipo, entonces ustedes repártanse para que se ayuden, ¿sí? Creo que no es complicado. Creo que es algo relativamente sencillo. Ya ustedes sabrán cómo le hacen. Pueden escribir el texto de la narrativa, pues, y luego ya de haberlo escrito, buscar las palabras, o desde antes de escribirlo, ustedes pueden decir qué palabras van a poner.
Por ejemplo, yo quiero que en mi texto vaya la palabra internacional, porque yo sé que esa tiene un prefijo. Pues inclúyela en tu texto. Yo quiero que en mi escrito vaya la palabra genocidio, porque sí queda para el tema. Ya leí sobre el tema un poco y cabe, sí queda esta palabra genocidio, homicidio, en fin, reformar, ya ven que vimos forma, etcétera. Pues la incluyes allí, ¿sí? Entonces, eso sería, bueno, básicamente. Bueno, chicos, hasta aquí la explicación del proyecto transversal. Espero que se haya quedado claro. Si hubiese alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerla por medio del correo electrónico de preferencia, ¿sí? Bueno, chicos, me despido. Cuídense y ahí estamos para cualquier duda. Hasta luego.